Les pido, amados, que me acompañen, por favor, en la segunda epístola de Timoteo, verso 1, capítulo 3. Y hoy quiero tocar un tema que es cuando uno recibe una llamada, cuando uno cuando uno está esperando algo, cuando uno está esperando una llamada. Y yo me pregunto, si usted recibiera una llamada hoy, y si usted pudiera escoger de quién pudiera recibir una llamada, ¿quién sería? ¿Qué hablaría con esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona? ¿Cuál sería el tema? ¿O solamente sería porque usted ama a esa persona? Y esta noche yo quiero hablar acerca del llamado de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios llama? ¿Por qué nos llama a Dios? Y este es un tema bien importante, más que importante, creo que es un tema sumamente serio porque todos los que estamos aquí hemos recibido un llamado de Dios. Desde el momento que usted está sentado en esta silla, usted tiene un llamado de Dios. Tal vez usted tiene tiempo de acompañarnos a la iglesia, o tal vez usted está por primera vez, no fue casualidad. Seguramente usted piensa que fue porque alguien lo invitó, pero realmente usted atendió al llamado de Dios esta noche. Entonces usted dice, a mí nunca Dios nunca me ha hablado, yo nunca he escuchado la voz de Dios, pero es mi oración y es mi deseo que esta noche usted salga con la convicción que Dios le está hablando y que hoy va a escuchar la voz de Dios diciéndole un par de cosas acerca de esto. Y yo esta noche yo oro, Padre, para que tú seas tomando control de este mensaje, que usted sea hablando a través de mi boca. Espíritu Santo, sea usted dándome sabiduría para poder expresar lo que usted ha puesto en mí. En el nombre de Jesús, por tu palabra somos bendecidos, por tu palabra somos edificados. Amén. Según de Timoteo, voy a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 3. Y dice el título, Testificando de Cristo. Y aquí habla el apóstol Pablo, le escribe una carta a Timoteo. Timoteo era un joven, era el hijo espiritual de Pablo. Y le escribe con tanto amor, con tanto el cariño que le tiene, como el cariño que puede tener un padre a un hijo. Y le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Bien, dije que íbamos a hablar acerca del llamado de Dios, de cuando Dios nos hace un llamamiento a nosotros. ¿Y cómo podemos definir el llamado? Usted me dice, Selvin, ¿qué es el llamado de Dios? ¿Qué es el llamamiento de Dios? El llamamiento de Dios es ese momento en el tiempo en que Dios capta nuestra atención, enviándonos un mensaje personal, específico, y ese mensaje requiere que ya sea una decisión o una acción de nuestra parte.
Eso es el llamado. Dice que es en el momento del tiempo en que Dios capta nuestra atención a través de un mensaje personal y específico. Y ese mensaje requiere de parte de nosotros una decisión o una acción. Una decisión o una acción. Y por eso le digo que cada uno de los que estamos aquí hemos aceptado, hemos escuchado ese llamado de Dios, y por eso usted acudió hoy aquí. Usted podrá decir, no, yo no recibí ningún llamado de Dios, a mí fue que me invitaron, pero fue Dios ciertamente que le estaba llamando. Casi todos, sin duda, hemos escuchado el llamado de Dios, pero no hay nada más serio en la vida que darse cuenta que el que lo está llamando es un Dios soberano y nos ha enviado a nosotros, a usted y a mí, un mensaje personal y específico con la intención de que tomemos decisiones o que cumplamos un propósito para nuestra vida. Y cuando hablo de llamamiento he dicho que el llamamiento es específico, los llamamientos son personales, los llamamientos no expresan anhelos o deseos, sino que son órdenes, mandatos y llamados. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién es el que hace el llamado? Es el Dios omnipotente. Por eso le digo, la seriedad o la importancia que tiene el tema, porque los llamados los hace Dios. Y hoy, esta noche, los que estamos aquí, los que solemos venir habitualmente, no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque el soberano, el omnipotente, nos ha llamado y quiere que escuchemos algo. Quiere que escuchemos algo. Si pudiéramos clasificar o dividir en categorías los llamados, diría que son tres. 1, llamado para salvación. 2, llamado para santificación. Y 3, llamado para servir. Recordemos que dije que el llamado era en un momento del tiempo Dios mandándonos un mensaje a nosotros para que nosotros actuemos conforme a ese mensaje. Nosotros podemos aceptarlo, podemos rechazarlo, podemos obedecerlo o podemos ser indiferentes. Así rápidamente voy a leer unas citas. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y 1 Timoteo 6:12 dice, siempre Pablo hablándole al joven Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el primer llamado es el llamado a la salvación. Por eso dice, Dios no quiere que nadie, que todos los pecadores procedan a arrepentimiento. Que tomemos, dice que tomemos, le dice a Timoteo que echemos mano de la vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y el primer llamado es salvación. Dios está llamando a gente con un mensaje específico para ayudarle a entender que son pecadores, que están separados de Dios, que están perdidos eternamente sin Él. Pero ese llamado es para recibir a Jesucristo como Salvador personal. Y ahora yo me hago la pregunta, ¿cuál es la base para entender o para recibir este llamado? La base para entender o recibir este llamado es la cruz. Porque el mismo Dios en Ezequiel había dicho que el alma que pecare morirá. También que la paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo es que Dios nos llama a salvación si Dios había dicho estas cosas?
No hay otra forma que no la pueda entender si no sea por la cruz de Cristo. Ahí en esa cruz que marcó un evento tan magnífico en la historia humana, donde Dios mismo se encarnó en persona a través de su Hijo Jesucristo, muriendo por nosotros, cargando su pecado, cargando mi pecado, cargando su culpa, cargando mi culpa. Él la llevó a la cruz. Él fue el sustituto perfecto. Todo aquello que nosotros, toda aquella la carga del pecado, toda la deuda, si podemos decir, del pecado, Jesús la cargó por nosotros. Y ahora, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, ahora nosotros somos declarados justificados, es decir, sin culpa. Somos perdonados, nuestros pecados han sido perdonados y nos ha convertido, mire qué maravilloso, en hijos suyos, sin hacer absolutamente nada. Y aún mejor, sin merecerlo. Por eso es la importancia de este llamado. Porque los llamados no dependen del hombre y dependen de quien los hace. Y es Dios, queriéndonos acercar a Él, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero Él, en su inmenso amor y en su misericordia, nos ha atraído hacia Él. Él mismo tomó el lugar suyo y mío, aún Él siendo justo. El primer llamado, repito, es para salvación. Y es el llamado más costoso de la historia. ¿Por qué? Porque le costó a Dios la vida de su unigénito. La pregunta esta noche, ¿ha respondido usted a ese llamado ya? ¿Usted ha respondido al llamado de salvación? Romanos 10:13 dice, ¿cómo podemos responder al llamado de salvación? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que nosotros un día hicimos cuando recibimos el llamado de salvación. Invocamos el nombre de Jesús para salvación. El llamado de Dios a la salvación es una iniciativa que Dios tomó. ¿Una iniciativa de qué? De amor y deseo para nosotros, para perdonar de nuestros pecados y hacernos hijos suyos. El segundo llamado a la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3-7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa ser apartado para Dios. Vivir una vida piadosa. La santidad, vivir una vida santificada no significa que no vamos a pecar, porque no hay persona que no peque. Mientras nosotros estemos en este cuerpo carnal, en este cuerpo terrenal, vamos a pecar. Pero una vida santificada, una vida en santidad, no significa que no vamos a pecar. Vivimos en un mundo pecador, un mundo vil, en un mundo malvado, que se opone a las cosas de Dios, que se opone al pueblo de Dios, que se opone al mismo Dios. Así que la santificación no quiere decir sin pecado. La santificación significa andar con Dios, apartados para Dios. Quiere decir que la santificación es el momento en nuestra vida donde nosotros hemos evaluado el que Dios nos ha hablado y hemos aceptado ese llamado. El llamado a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Sabemos que somos salvos y hemos respondido a ese llamado de salvación. Y no hay duda
de nuestra seguridad que tenemos, que es eterna. Pero al entender de que somos o que hemos recibido el llamado de salvación, sabemos que somos hijos de Dios. Pero le digo algo, Dios no está satisfecho con nuestra salvación. Dios no está satisfecho con nuestra salvación, Él quiere algo más de nosotros. Dios quiere algo más de nosotros. Dios quiere más de nosotros, ¿por qué? Porque Él quiere manifestar en nosotros su naturaleza divina por medio de nosotros, a través de la presencia del poder y reconocimiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Abraham, Dios le hace el llamado, Génesis 12, Dios le hace el llamado y le dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te daré. Lo toma. Abraham obedece. Pero Abraham vio cosas sobrenaturales de Dios. Vio a Dios actuar a su vida increíblemente. Era increíble que a sus 100 años Abraham estaba concibiendo a su hijo. Por eso le digo que Dios quiere más que nosotros, aparte de que seamos salvos. Dios nos llama a que veamos una vida recta, santa, pero Él en ningún momento está satisfecho con solamente eso, la salvación. Y el nosotros estar satisfechos con nuestra salvación nos lleva a algo, y es que nunca vamos a estar satisfechos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, al igual que usted, nunca va a estar satisfecho con el 50% suyo. Dios no va a estar satisfecho con el 75% suyo. Dios no va a estar satisfecho con el 95% suyo. Dios nos anhela a usted y a mí completos. Y es por eso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no nos tenemos que conformar. No tenemos que quedar satisfechos con solamente ser salvos, con asistir regularmente a la iglesia o con leer la Biblia solo cuando venimos a la reunión. Dios quiere más de nosotros. Él no está satisfecho con un porcentaje suyo. Él quiere todo, todo, todo de nosotros. Una vida santificada no es una vida en donde no hay errores, donde no fallamos. No es una vida que no peca contra Dios. Una vida santificada es una vida con el corazón inclinado hacia Dios. Y digo esto por poner, por ejemplo, a David. David decía que Dios decía de David que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero ¿por qué decía esto? Si David pecaba, David hizo esto, hizo lo otro. Porque David acudía a Dios. David acudía al perdón de Dios. David sabía que había fallado. David sabía y necesitaba y no quería dejar ir la presencia de Dios en su vida. Por eso digo que una vida santificada es tener el corazón inclinado hacia Dios, una vida que suspira por Dios, una vida que desea a Dios, una vida que ama a Dios, una vida dedicada a Dios. Y cuando hablaba de salvación, hablaba de algo que no merecemos, que Dios pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, y Él lo pagó que nosotros. ¿Y eso qué es? Gracia. Es Dios diciéndonos: sé que no eres perfecto, sé que no podrás ser perfecto, pero mi gracia se hace cargo de tu pecado. Y eso no es una licencia que Dios nos da para pecar, más bien es una motivación para vivir piadosamente delante de Él, para contemplar la cruz y reconocer el precio que Jesús pagó por el perdón de mis pecados. Y yo me hago la pregunta: ¿cómo podríamos estar satisfechos viviendo en desobediencia y puesto
¿Cómo podríamos estar satisfechos viviendo en desobediencia? ¿Cómo podríamos estar satisfechos entregándole el 40, el 50? Y la pregunta es, ¿quién nos creó? Si fue Dios mismo. ¿Con qué propósito nos creó Dios? Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué me creaste? ¿Por qué me creaste si ya sabes cómo soy? ¿Por qué me creaste si no soy importante? ¿Por qué me creaste si no puedo hacer nada? ¿Por qué me creaste si no puedes usarme? Y aquí es donde nos preguntamos, ¿para cuál fue el propósito de Dios para crearnos? ¿Cuál fue el propósito de Dios para ponernos, para plantarnos en cierto lugar, en cierta familia, con ciertas personas? El propósito de Dios de crearnos primeramente fue porque a Él le plació, a Él, dicho así, a Él se le dio la gana y nos amó. Por eso es que Dios nos creó. Dios no necesita ninguna otra razón, además de su amor por nosotros, para hacerlo. Solamente el amor de Dios basta. Repito, el primer llamado es para salvación, el segundo llamado es para santificación y el tercer llamado es para servicio. Efesios 2, verso 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el apóstol Pablo usa el término anduviésemos, de andar, refiriéndose al estilo de vida que nosotros tenemos que tener, el estilo de vida que nosotros tenemos que tener como siervos de Dios. Y yo soy siervo de Dios, usted es siervo de Dios, y yo no soy más siervo que usted por estar aquí al frente. Su rol es tan importante como el mío, al igual el rol que ejerce una mujer en su casa, criando niños, educándolos, manteniendo el hogar en orden. Es el rol que esa mujer ha sido llamada. Quizás usted sea un agricultor, tal vez sea un fontanero, sea un doctor, sea pintor, sea lo que sea, no hay diferencia. Servir al Señor, desde aquí o desde allá, comienza con una actitud. ¿Y cuál es esa actitud? Es la actitud de decir en qué gasto o en qué invierto mi vida. Hay mucha gente que se conforma cuando dice, con que logre entrar, yo estoy bien. O como aquellos que decían, con pasar yo macanudo. Pero Dios quiere más de nosotros. Dios no está satisfecho con solamente eso. Muchas veces cuando recibimos llamados de Dios, ya sea para salvación, ya sea para servicio, ya sea para santificación, muchas veces nos volvemos egoístas, nos volvemos egocéntricos porque pensamos en lo que nosotros queremos, pero no pensamos en lo que Dios quiere de nosotros. Y Él como creador nuestro, Él sabe lo que ha puesto en nosotros, Él sabe la capacidad, Él sabe los diseños con los cuales Él nos creó desde antes de que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Muchas veces somos ingratos al despreciar el llamado de Dios, porque Él ha puesto en nosotros dones espirituales con los cuales Él nos ha equipado, y no importa lo que nos ha llamado a hacer, si lo hacemos bien,
si lo vamos a hacer bien si dependemos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted está invirtiendo o está desperdiciando su vida? Hay un llamado para usted y para mí. ¿Qué hace usted con ese llamado? ¿Se invierte en el llamado o desperdicia el llamado? El llamado de Dios, como dije, es triple: salvación y vida eterna, es santidad y es servicio a Dios. ¿Ha respondido usted al llamado de salvación? ¿Ha respondido usted al llamado a santificación? ¿Ha usted respondido al llamado a un servicio a Dios? Quizá usted diga, lo estoy pensando, pero esa no es una respuesta. Pensar en su respuesta no basta. Por eso que le digo que este tema, este asunto, el llamado es un asunto serio, porque es un llamamiento santo, porque el que hizo el llamado es Dios. Y el llamado es el preciso instante en que Dios toma la iniciativa para captar nuestra atención, enviándonos un mensaje, haciéndonos saber su voluntad, su propósito, su plan, y requiere de nosotros una decisión y acción para tomar. Por eso el asunto del llamado de Dios es un asunto serio, es un asunto divino, es un asunto con propósito. Hoy día nosotros somos salvos porque Dios nos escogió, pero Dios nos escogió con un propósito. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él desea lo mejor para nosotros y ha planeado lo mejor para nosotros. Él espera de algunos de nosotros que respondamos al llamado de salvación. Él espera de algunos de nosotros que respondamos al llamado a la santificación. Él espera de algunos de nosotros que respondamos al llamado al servicio. Otra cosa acerca de los llamados, que son irrevocables y también son irreversibles. Y usted me puede decir, Selvin, ¿y cómo Dios me llama? Yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo puedo saber cómo Dios me está llamando? Primordialmente a través de su palabra. 2, quizás por un mensaje como este, en una reunión como esta. Otra forma en que usted puede saber que Dios le está hablando es cuando se lee algún pasaje de la palabra o el testimonio de otra persona. Por eso yo doy gloria a Dios cuando alguien comparte un testimonio, porque muchas veces es el mismo Dios hablándonos y hablando justo a nuestras necesidades. Dios usa todo tipo de circunstancias para enviarnos mensajes, para hablarnos. Nos habla también por medio de su Espíritu Santo. Y creo que es una de las maneras más maravillosas, porque cuando nosotros aceptamos el llamado de salvación, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y cuando escuchamos un mensaje de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu recibiendo, el mismo Espíritu Santo en nosotros, recibiendo el mensaje del Padre, interpretándolos a nuestro corazón, interpretando las palabras de Dios para nosotros. ¿Cómo nos llama Dios? Nos llama con amor, nos llama con perdón, nos llama por su Espíritu Santo, nos llama con su preciosa palabra. Pero ¿y cómo respondemos usted y yo al llamado de Dios? Esta noche es una noche de llamado. Yo no sé cuál es el llamado al cual Dios le está llamando la atención esta noche, si es salvación, si es santificación. No sé si es el llamado al servicio, pero sí le digo algo, que estamos viviendo en tiempos decisivos. Con todas las señales del retorno de Cristo cumplidas, son tiempos decisivos. Usted tiene que tomar una decisión. Dios está llamando a la gente desesperadamente, de todas las edades, de todos los sexos. Y por eso es que a cada uno tenemos que estar alerta, porque hay llamado de Dios para tantos de nosotros.
Si Dios le llama esta noche, no se resista, obedezca. Muévase con Él, porque hay victoria para los que responden al llamado de Dios. En todas las épocas, hombres de Dios han respondido al llamado. Y estos que han respondido al llamado han sido bendecidos y han sido bendición para los demás. Voy a terminar citando el ejemplo de Abraham. En Génesis 12, Dios llama a un hombre que en aquel entonces se llamaba Abraham. Y no era fácil el llamado, porque Dios le dijo: deja el lugar donde estás, deja tu familia y vete al lugar que yo te voy a dar. No era fácil. Tenía que dejar a su padre, a la familia, agarrar sus pertenencias y mudarse de Harán hasta Canaán. Pero lo maravilloso de la palabra, el llamado, que Dios le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amigo, hermano, Dios llama, Dios demanda, Dios exige. Pero como Dios paga, no lo hace nadie aquí abajo. La recompensa es grande para los que sirven a Dios. Y por eso es que Abraham no titubeó, tomó a su esposa, sus pertenencias y se fue. La Biblia dice que Abraham tenía 75 años. Y a veces muchos pensamos que ya el tiempo se nos fue. Muchos pensamos que ya lo mejor de Dios se nos fue. Pero Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y a los 75 años Abraham aceptó el llamado. Y junto con Sara obedecieron el llamado. Me asombra que cuando Abraham llegó a donde Dios le había dicho, Dios dijo de Abraham, a causa de su obediencia, le dijo: bendita será tu simiente en todas las naciones, por cuanto obedeciste mi voz. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Cuando nosotros obedecemos al llamado de Dios, somos bendecidos, pero también somos bendición para otros. Al usted aceptar como padre o como madre, usted bendice toda su casa, bendice todo su hogar. Y en el ejemplo de Abraham, también fue bendecido su sobrino, que no era consagrado a Dios, pero a causa de la obediencia de Abraham, hasta Lot fue bendecido. Y mire que cuando usted entra en obediencia a Dios, cuando usted entra en pacto y hace obediencia al llamado de Dios, hace unas cosas maravillosas Dios, que incluso cuando iba a haber juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios consultó a Abraham. Dijo: ¿cómo no he de consultarle a mi amigo Abraham? Mire qué tremendo es la obediencia, qué es tremendo cuando nos metemos de lleno al llamado. Cuando tenía 100 años Abraham y Sara 90, entonces nació Isaac, el hijo de la promesa, el heredero. Y es por eso, amigo, hermano, yo le digo que Dios no falla, que Dios cumple su palabra, que Dios jamás se equivoca. Y por eso le animo a que esta noche usted pueda obedecer a Dios. Si Dios lo llama, obedézcalo. Si Dios lo llama, responda. Si Dios lo llama, muévase. Pero jamás Dios le ha faltado en ninguna ocasión a nadie, porque Él es fiel y verdadero. ¿Y cuál fue el resultado para Abraham? El aceptar el llamado, que aún hoy le llamamos el padre de la fe. Y en el Antiguo Testamento el lugar
debajo de la tierra, donde iban los que morían salvos, Dios mismo le llamó el seno de Abraham. Así Dios respetaba tanto al hombre que aceptó el llamado de Dios. Y por eso esta noche yo le animo a que, si Dios lo llama, no titubee. Si Dios lo llama, no parpadee. Esta noche Dios está llamando. Primero, Dios está llamando a todos los amigos que no han aceptado al Señor Jesucristo para que se conviertan, para que sean lavados con la sangre de Cristo. Por cuanto acepte el llamado, hará igual que con Abraham, le dará simiente bendita. Amigo, esta noche es una noche de salvación. Es una noche para que usted se pueda salvar. Es una noche para que usted pueda vivir para Él. Conságrese a Dios. Él le salvará a usted, sus hijos, a los que ama, su hogar. La Biblia promete que se salva a usted y se salva a su casa. Si no responde esta noche, a lo mejor no tenga otra oportunidad. Por estas noches de salvación, hoy puede tomar la mejor decisión de su vida, aceptar el llamado de Jesucristo a salvación. Haga como Abraham y obedezca, porque usted y los suyos serán benditos. Y dos, esta noche Dios llama a los que ya somos creyentes, a todos los que somos lavados por su sangre, para que nos consagremos a toda plenitud a Dios, para que nos apartemos de este mundo. ¿Y por qué digo esto, que nos apartemos? Para que nos consagremos. Y es más, digo algo, estamos aquí en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Estamos aquí porque somos luz del mundo. Estamos aquí porque somos sal de la tierra. Estamos aquí prestados por unos días para nublar en las tinieblas. Estamos aquí, como decía Pablo, para dar testimonio de Cristo. Hoy, esta noche es una noche de salvación. La Biblia dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. También la Biblia dice que el ángel dijo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También la Biblia dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted no fue hecho para una vida de pecado ni para una vida de enfermedad. Usted fue hecho para caminar con Dios. ¿Pero qué significa ser salvo? Ser salvo quiere decir que uno nace de nuevo para ser hijo o hija de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Qué maravilla poder nacer de nuevo y poder ser parte de la familia de Dios. Dos, ser salvo significa que uno recibe una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que los hábitos, los deseos antiguos quedan atrás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 3, ser salvo significa recibir paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz genuina solo viene con el perdón y la salvación de Cristo. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 4, ser salvo significa que usted fue creado a imagen de Dios, de manera que pudiera caminar con Dios. Pero el pecado nos separó de Dios. Ahora, de poseer comunión con el Padre, le tenemos miedo a Dios, porque el pecado nos condena, el pecado nos hace culpable delante de Dios.
Solo Cristo puede salvarnos de nuestro pecado. Él borrará toda mancha de pecado y traerá de nuevo a Dios con una cuenta pagada, limpia, como que si nunca hubiera pecado. 5. Ser salvo significa recibir sanidad física. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y en los evangelios, Cristo siempre perdonó a los pecadores y sanó a los enfermos. Y Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Yo le invito, iglesia, que esta noche, ahí donde esté, incline su rostro y cierre sus ojos. Hay 3 llamados, uno de salvación, uno de santificación y otro para servicio. ¿A cuál de estos llamados está dispuesto usted a atender hoy? ¿Al de salvación? ¿A dónde pasará usted su destino? ¿O al de santificación, al vivir apartado para Dios, andar con Dios, o al servirle a Dios? Esta noche, Padre, yo pongo delante de ti este mensaje que hemos compartido. Le pido, Espíritu Santo, que esta palabra sea llegando a lo más profundo de nuestro ser. Que cada uno de los que hemos escuchado, que cada uno de los que hemos estado aquí, pueda tomar el llamado conforme al cual nosotros, conforme a nosotros lo necesitemos. Si es salvación, si es santidad o si es al servicio. Y esta noche, Dios, te decimos a esta hora que queremos seguir tu camino en nuestra vida, que queremos andar en obediencia delante de ti. Queremos ser la persona que tú quieras. No queremos desperdiciar nuestra vida ni un día más. No queremos aplazar tu llamado, o no queremos ser morosos ni excusarnos. Dios, desde hoy deseo una transformación en nuestra forma de pensar. Quiero ser el hombre piadoso o la mujer piadosa que tú quieres que yo sea. Padre, lo que tú quieras, a donde tú quieras enviarme, lo que tú quieras hacer en mi vida, o lo que tú quieras hacer por medio de mí. La respuesta en este momento a ti, Dios, es sí. Sí al Dios Santo, sí al Dios amante, sí al poder habilitador del Espíritu Santo. Padre, bendecimos tu nombre, te bendecimos por ser paciente, por ser amoroso, perdonador, lleno de gracia, que has hecho todo con tu poder admirable y divino para expresarnos tu amor y hacer posible que nosotros seamos las personas que seamos y que nos desempeñemos como lo que tú deseas. En esta ocasión, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que permitas que tu llamado sea tan definido y tan específico y tan real en el corazón de cada persona, que al principio, para esta invitación, todos te reconozcan que no es una decisión a favor de nadie, sino es una decisión para ti. En esta ocasión te entregamos a ti. Deseamos salir de este lugar transformados como personas distintas, porque tú has llegado a ser el Señor de nuestra vida.